habernos acompañado en este debate. Hasta aquí llegamos también con esta emisión de Suma la Noticia. Le agradezco la participación desde Caracas a Mónica Fernández y a Jacqueline Sandoval, y aquí en estudio conmigo a Miguel Benito, a todos nuestros contactos y televidentes alrededor del mundo. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Reducir el hacinamiento. Esa sería la razón por la que en Venezuela más de 2.000 presos han sido liberados. Debido a las condiciones de vida en los centros penitenciarios y la crisis en el sistema penal, el gobierno venezolano en cabeza del presidente Hugo Chávez decidió crear el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, responsabilidad de la nueva ministra Iris Varela. Reitero que no lo voy a defraudar ni a usted ni a nuestro pueblo, que bastante necesita que se resuelva el grave problema que tenemos nosotros en nuestros recintos penitenciarios. Lamentablemente, nuestras cárceles están pobladas de la gente más humilde. Fue ella quien afirmó que 20.000 reclusos venezolanos no merecían estar en la cárcel y debían ser liberados porque no representan una amenaza para la seguridad. Por eso, 2.000 de estos ya están en las calles. Además de eso, durante un mes detuvo los ingresos a las prisiones para revisar a fondo el sistema. Los beneficiados para salir de prisión serán aquellos con condenas de 5 años o menos y que tengan buenos historiales de comportamiento. También se tiene en cuenta el tipo de crimen cometido y el daño a la sociedad. Debemos garantizar que las personas liberadas bajo estas condiciones tengan realmente la posibilidad de reinsertarse en la sociedad. 50.000 presos viven hacinados en las penitenciarías venezolanas, que cuentan con una capacidad para tan solo 13.000 reos. Para la ministra, su principal objetivo es cerrar 3 de las prisiones más problemáticas del país y no construir más. Además, acusó a la burocracia de crear trabas en los procesos penitenciarios. Pero para algunos críticos, esta medida solo incrementaría los índices de delincuencia en las calles venezolanas, que de por sí es uno de los más elevados del mundo. Estamos en vivo, son las 10:43 p.m. en la ciudad de Miami y le doy la bienvenida a este segmento para debatir acerca de esta crisis carcelaria en Venezuela a Mónica Fernández, directora del Foro Penal Venezolano, y a Jacqueline Sandoval, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso. Bienvenidas ambas, es un verdadero placer que nos acompañen esta noche. Gracias, Hassan, igualmente. Mónica, voy de inmediato con usted. ¿Es realmente la solución, y como lo está planteando la nueva ministra para el sistema penitenciario, Iris Varela, de liberar al 40% de los presos? ¿Es esta la solución a la crisis carcelaria en Venezuela? No, categóricamente no. Yo creo que la ministra, los 3 anuncios que ha hecho recién, pues tienen graves problemas de comunicación política y, en mi opinión, un desconocimiento grande de lo que es la realidad carcelaria y lo que es el tema de la inseguridad en Venezuela. Lamentablemente pareciera que quiere solventar los problemas que ahora va a tener en su ministerio, que ya son de por sí graves, porque implica no solo construir un nuevo ministerio, sino afrontar pues lo que se llama la corrupción, el retardo procesal y el hacinamiento, sino que aunado a ello pareciera que está tomando decisiones aislado del resto de las medidas del Ejecutivo Nacional y con una clara y arbitraria imposición sobre el Poder Judicial y el Ministerio Público, que creo que es una de las cosas más lamentables, generando en consecuencia pues no solamente la posibilidad del incremento de la inseguridad, que está comprobado por un hecho anterior que ocurrió en 1999, cuando entramos en el sistema acusatorio penal en Venezuela, y pues se comprobó que la reincidencia fue superior al 98% de las personas que habían sido liberadas por una medida pues epiléptica en aquel entonces por parte de las autoridades judiciales. Por supuesto, mire, y Jacqueline, vuelvo con usted también, Jacqueline Sandoval, siendo usted abogada y también esposa de Rolando Guevara, comisario jubilado, directora también ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso, ¿cómo recibe usted esta noticia de liberar al 40% de los presos? Bueno, realmente, primero, buenas noches. Nos parece una irresponsabilidad el hecho de que piensen ellos atacar el problema penitenciario creando un problema de inseguridad. Lamentablemente, como nosotros hemos podido observar, las 2 gestiones o los 2 momentos en que ha sido ella
entrevistada en relación a lo que es el problema penitenciario, lo que ha hecho es, pues, para nosotros una metida de pata total, ¿no? En el sentido de que nosotros no podemos contemplar el hecho de que ella señale que el problema penitenciario, si bien es cierto que tiene y se agudiza además el problema por el retardo procesal, no puede señalar que ella va a trancar las cárceles por un tiempo indeterminado porque realmente no hay una fecha a los fines de que se reciban nuevos procedimientos, lo que va a colapsar, por supuesto, a las policías y lo que va a colapsar el trabajo del Poder Judicial y del Ministerio Público. Miguel, cuando hablamos de las cifras, cuando digo 40%, es mejor darlo en cifras. Estamos hablando de 20.000 presos. Ahora, uno de los argumentos que está usando la ministra es el siguiente. Dice, ya no son peligrosos. Si no son peligrosos, entonces, ¿qué hacían en las cárceles? Sí, esa es la primera pregunta que hay que hacerse. O sea, ¿por qué estaban en las cárceles 20.000 personas que, según la ministra, no lo merecen? Evidentemente, eso tiene un efecto y es una llamada de atención sobre el problema del sistema judicial, desde el marco legal hasta el sistema propio de proceso. Hay todas las reformas que se han hecho y es una llamada de atención al propio gobierno del presidente Chávez, que ha tenido mucha influencia en los nombramientos de los jueces y ha impactado mucho en el sistema judicial. Y yo creo que todo estas declaraciones de la ministra y la decisión misma de abrir un ministerio para tratar los asuntos penitenciarios es un ejemplo clarísimo de cómo gestiona las crisis el gobierno venezolano, desde que está Hugo Chávez como presidente. Ahora, una crisis pública. Usted pone sobre el tema también algo importante, se lo quiero preguntar a Mónica. Mónica, ¿cómo se percibe la creación de este ministerio? Un ministerio que nace justamente a partir del presidente Chávez, viendo la crisis carcelaria que se dio en el Rodeo 1 y el Rodeo 2, y además le sumo a eso lo reciente que lo tengo acá enfrente, y lo está sacando el Diario Universal de Venezuela, y es que ya están acusados el exdirector del Rodeo 2 y el ex subdirector del Rodeo 1, justamente por corrupción, por tráfico de armas y por toda una extensión de delitos por facilitar hasta el tráfico ilícito de drogas y armas en los penales. ¿Cómo se percibe esto en Venezuela frente a un gobierno que va a cumplir prácticamente 13 años y no ha podido darle un manejo a esta crisis carcelaria? Bueno, lo del ministerio pues ha recibido muchas críticas. Yo debo decirte a título particular, fue una propuesta que yo hice en 1997 al presidente de la República, para entonces Rafael Caldera, fundamentalmente porque nuestro Ministerio de Interior y Justicia tiene múltiples competencias suficientemente engorrosas y problemáticas en sí mismas como para cargar también el problema penitenciario, y siempre se habló, y fue propuesta de algunos criminólogos venezolanos, independizarlo de lo que era para aquel entonces el Ministerio de Justicia. Esa es mi opinión científica y está plasmada en un libro desde el año 98. No obstante, sí ha recibido crítica sobre la base de que se toma la decisión para tratar de ocultar un problema que ya tiene pues no solo 12 años, sino muchísimos años en nuestro país. Eso desde ese punto de vista. Desde el punto de vista de lo que mencionas del enjuiciamiento de estas dos personas, lo conversamos, es positivo que haya un enjuiciamiento de quienes pudieran resultar responsables sobre hechos de corrupción, pero también estamos absolutamente claros que no son solo esas dos personas quien podría estar involucrada y que no son solo esas dos cárceles donde se podría conseguir armamento y otros objetos de procedencia ilegal. El problema es insistir en que la cárcel se puede solucionar con estas medidas, que no son medidas coherentes ni consultadas, y además son medidas que atentan, insisto, contra decisiones anteriores del propio Ejecutivo y que ponen en evidencia al Poder Judicial. Claro, la Mónica, gran pregunta, un poco como lo comentaba tu invitado, es si hay 20.000 personas indebidamente detenidas, ¿quién va a responder penalmente? Claro, por estas además detenciones frente a la otra arbitrarias? pregunta que les quiero plantear, y es el tema de la delincuencia en Venezuela. En este momento la tasa de homicidios es una de las más altas en el mundo. Pero mire, quiero que veamos qué ha dicho justamente el presidente Hugo Chávez acerca de esta crisis carcelaria en Venezuela. Convertir a la cárcel, al centro de reclusión, en un centro de formación del hombre nuevo, que el hombre salga de ahí transformado, pero para bien, que la mujer salga transformada, más educado, capacitado para el trabajo, para la vida, para el socialismo, para el amor. Y eso es posible. Jacqueline, mire, ¿cree usted que terminará esta medida propuesta por esta ministra Isis Varela, alzando los índices de delincuencia en el país, un temor que es latente en este momento en Venezuela? Mire, lamentablemente nosotros no creemos que se vaya
a resocializar ni a rehabilitar a nadie en las cárceles. Como bien ustedes señalaron, tenemos 50.000 presos en un espacio físico de 12.500 personas con esa capacidad, y realmente todo lo que son los sitios que estaban previstos para lo que era la parte educativa y la parte deportiva está en manos precisamente del hecho de que los internos tienen que dormir y tienen que pernoctar en estos sitios. Decir que se va a poder recuperar lo que es la vida penitenciaria, velar por el hecho de que baje el índice de la violencia intramuros es bien difícil. Realmente esperamos que haga el mejor papel. Realmente, como activistas de derechos humanos, esperamos eso. Claro. Pero no creemos realmente que ya no son 13 años, porque realmente se ha agravado en los últimos 13 años. Nosotros podemos hablar de que antes hablábamos de chuzos. Por ejemplo, Mónica fue directora de prisiones y sabemos que nosotros, por ejemplo, yo era fiscal del Ministerio Público y lo más que tú veías era una que otra lesión, uno que otro muerto, y ya vemos que entonces tenemos armas de guerra, tenemos C4 dentro de los penales. Jacqueline, están los informes, y son informes que tengo aquí enfrente, informes donde no solamente es el tráfico de armas, es masacres realmente se dan dentro de estos penales. Pero mire, tenemos que hacer una última pausa obligatoria y ya continuamos para seguir debatiendo acerca de esta crisis carcelaria en Venezuela y para concluir también este debate. No se vayan, ya volvemos. TN24 continúa con Zoom a la noticia. Lo que tiene que hacer, ministra, no es prohibir la entrada de los presos. Llame a la ministra de Educación y genere cuanto antes un programa educativo masivo en los penales de este país. Nosotros propusimos que se nos entregara una cárcel para demostrar que nosotros podemos cambiar el sistema carcelario, no de la boca para afuera. Miguel, nos queda un minuto para concluir y quiero que lo aproveche en ese sentido. Mire, lo decía muy bien Jacqueline, 50.000 presos en una capacidad de reclusión que tiene Venezuela más o menos de 12.000, 13.000. La solución que da la ministra es cerrar prisiones y no abrir más. ¿Qué podemos esperar realmente frente a la crisis carcelaria en Venezuela? Que se agrave. Ante medidas como esas, lo único que podemos esperar es que haya un aumento de la sensación de impunidad, que ya es muy alta. Aparte de soltar los presos. Claro, además de eso, una sensación de impunidad que cualquier delincuente puede sentirse feliz ante la idea de que no va a tener ninguna consecuencia.